y me arranqué para el DF y fui a verlo y estaba todo jodido. Como bien dice Javier, mide como 2 metros, y nos sentamos a platicar. Y duré todo un día platicando con él. Y me quedé al siguiente día platicando con él. Le echamos un café. Él se echó un café, yo me eché medio litro de tequila. Y platicamos y platicamos y platicamos. El concepto no importa, es la razón por la que el doctor defendió a su gente, y se los explicaba ahorita Javier con mucha rapidez, ¿no? Porque el tiempo es limitado. Siempre andamos con el tiempo limitado. Yo nunca tengo prisa. Y quién sabe si me tarde más de tiempo eso, me lo perdono. Porque esa es una plática importante. Es una historia que ustedes deben de conocer. En esa plática, el doctor me dijo: no conozco al padre de mi nieto. Mi hija no conoce al padre de su hijo. Y fui a la agencia del Ministerio Público y esperé 6 meses y no hice nada por mi hija, y me duele el corazón. Y luego vi tantas hijas así, y nos reuníamos todos los martes. Duramos 2 años todos los martes reunidos en nuestro pueblo para ver qué hacíamos. Un martes 24 de febrero llega un chamaco de 13 años con una carabina 22 diciéndonos: doctor, aquí estoy. Se acaban de llevar a mi mamá y a mi papá y los encontré muertos. Y yo quiero ir por esos hijos de quién sé qué. Míreme a los ojos. Yo lo siento. Yo lo siento. Eso hizo despertar ese pueblo de Palcatepec. El doctor, 26 años siendo director de su cliniquita, vio parir a todas las mujeres de ahí, trajo al mundo a muchos niños de ahí, y está en la cárcel por 3 pinches churros de mota, según dice el gobierno. Sintamos, que nuestro corazón vibre, no seamos, como dijo Javier, eso que dijo. Saquemos nuestro carácter, no nos agringuemos, hagamos que el gobierno entienda, y no necesitamos salir a hacer protestas a la Macroplaza. Agárrense su teléfono, háganme un favor, agárrense su teléfono, tómense un selfie, así como tienen la cara, así como se le estoy poniendo la cara, así como tienes tus ojos, así como las ganas que tienes de llorar al ver esa niña de 14 años que no conoce al padre de su hijo, que no sabe de entre 100 cuál fue. ¿Qué le va a decir a su hijo? ¿Cómo le va a explicar que es hijo de quién? Y seguimos pensando en la ley. ¿Y quién puede asegurarle a ese niño quién es su papá? ¿Y quién le va a reponer el corazón al doctor Mireles? ¿Quién? Díganme. El corazón. Al doctor Mireles lo abandonó su mujer por miedo, y él se quedó con sus hijos. ¿Quién está viendo los hijos del doctor Mireles? Y el doctor Mireles está luchando por este país, por en el que tú vives y en el que tú estás en esta escuela, por él. Yo les dejo esa reflexión, que el corazón no se les apague, que la razón les diga cómo, pero conecten el corazón al cerebro, no el cerebro al corazón. Eso no sirve. Si nuestro corazón nos mueve, hagamos que este país sea mejor y conviértanse en autodefensas de tu vida, de tu principio, de tu corazón, de tu familia, de tu orgullo, de tu respeto. Pero ayudemos a que este país sea mejor. Y eso solamente se los vuelvo a decir a ustedes. Gracias por invitarme, pero vine aquí a dejarles una reflexión. Esa reflexión, que debe ser el corazón y no la razón. La razón está destruyendo este país.
porque estamos globalizando todo, porque estamos pensando en todo eso, pero no estamos pensando que hay miles y miles y miles de madres que no encuentran a sus hijos, miles y miles de padres que están angustiados porque su hijo no llega. Yo perdí un hijo y lo siento. Mi hija de 2 años se la llevaron los Zetas. Por eso lucho, porque quiero que este estado sea mejor, porque tu hija, que todavía no tienes, pueda caminar en la calle, porque tu nieta, que todavía no tienes, esté orgullosa de ti, porque tú, compadre, vas a ser un gran hombre si lo quieres, pero si te secuestran, te jodiste. Pero si a ti te violan, ¿qué vas a hacer? ¿Le dirás a tu hijo quién es su padre? Eso es lo que tenemos que pensar. No podemos, ni debemos tener miedo, aunque lo tengamos. Tenemos que vencer esa apatía. Hoy tienen ustedes un teléfono, agarren el teléfono, tómense un selfie y díganlo. No solamente que vinieron aquí a un simposio que es extraordinario, sino cómo salieron de aquí después de esta plática. Y pónganse como meta algo que les llene y que les llegue el corazón. Dios es grande. Piensen en eso. Y muchas gracias. Híjole, hermano, qué difícil me la pone Jaime. Yo estoy aquí para ver principalmente de qué están hechos ustedes. Yo ya sé de qué estoy hecho yo. Pero vienes a saber de qué están hechos ustedes. Y vengo por curioso. Yo dejé esta gira de circuitos de hablar y de dar conferencias hace muchos años. Anduve de activista 15 años de mi vida como si me pagaran, luchando por la democracia. Pero ¿saben qué es la democracia? La democracia es la fórmula de convivencia entre dos que saben que se pueden matar. La democracia no es la fórmula de un poderoso y un pelele. Ahí no hay democracia. Te puede decir que es demócrata para tenerte contento. Te puede hacer creer que votas, pero no escoges. Te puede hacer muchas cosas y te está engañando. Ustedes no saben que no es solamente el doctor Mireles a quien vengo a defender. Vengo a defender, aunque no tengo poder de ellos, a 600 autodefensas que están en la cárcel, en diversas cárceles del país de alta seguridad, por haber defendido a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a su vida, la de ellos y a sus propiedades. Y por una ley federal de armas, la ley los hizo delincuentes. No son delincuentes, la ley los hizo delincuentes. Yo vengo con ustedes para que se comprometan a convertirse en caballeros de la justicia y diosas de la justicia. Si ustedes están estudiando leyes o ciencias políticas y no tienen ese compromiso, mejor no pierdan su tiempo. El país no los quiere ni los necesita. Yo creo en el derecho como fórmula de convivencia y creo que lo que tenemos que hacer es acortar, rediseñar las instituciones para que no pasen los años y los meses para que se vea la acción de la justicia. Ya estamos viviendo los tiempos de los celulares inteligentes, del tiempo real. Y no deberían de pasar meses ni años para saber que el doctor no es culpable de ningún delito y que en todo caso la ley que lo hizo delincuente
está mal. Ustedes tienen que tomar un compromiso. Esa es la conclusión de hoy. Tienen que salir de estas 4 paredes sobreprotegidas y tomar un papel activo en el cambio de la sociedad. Tenemos el país más rico y tenemos el país más pobre al mismo tiempo. Entonces, ¿qué queda? A mí me da vergüenza ser mexicano, ¿sí? Me da vergüenza. Me da vergüenza que me conozcan en la calle y me saluden. Como hijo de un exgobernador que no dejó deuda, que no robó, que fue el primero en respetar las elecciones en que ganó el PAN en el 62, hace más de 50 años, como nieto del profesor Pablo Olivas, que fue un benemérito de la educación en Nuevo León. Me da vergüenza ser de Nuevo León. Tuve que dejar mi vergüenza en mi casa para venir aquí. Tengo 6 parientes con nombres de calle, mis abuelos, mis tíos, y me da vergüenza ser de Nuevo León. Ahí se las dejo. Sí, don Javier tenía difícil el pendiente de cerrar después de don Jaime, imagínense yo, después de lo que acabamos de escuchar. Como buen académico, yo considero muy importante que no perdamos el punto de vista de luchar contra las causas y no los efectos. Es cierto efectivamente que hay una circunstancia muy delicada en México hoy día, y es cierto que efectivamente hoy día ustedes y yo sabemos que al último al que tenemos que acudir en caso de que nos roben o nos asalten, nos roben el carro, etcétera, es a la propia autoridad. Sin embargo, también mis colegas hablaron de algo muy importante: los medios electrónicos, las redes sociales. Es cosa de recordar que en Egipto se dio recientemente la única revolución del mundo que no ha costado tiros y ha tirado un gobierno, a un mal gobierno precisamente. Y esa revolución fue hecha gracias a las redes sociales. Y fue hecha gracias precisamente a que la gente se unió y la gente llegó a exigirle al gobierno que actuara bien o que se fueran, como lo dijo el señor Martí. Si pueden, háganlo, y si no, lárguense, dijo el señor Martí. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacer que el gobierno actúe? Sí podemos. ¿Cómo? Actuando a través de las causas, atacando las causas. Una gran causa, la principal, a juicio muy particular de la persona que está hablando en este momento, es la impunidad. Efectivamente, la impunidad es terrible. Si hay violaciones, lo que decían ahorita don Javier y don Jaime, si hay asesinatos, si hay una serie de factores y la autoridad no hace nada, entonces sí me da vergüenza, como dijo don Javier, ser integrante de esta comunidad. Pero yo soy el primero que necesito exigirle al gobierno que haga las cosas. Y yo soy el primero que necesito exigirle al gobierno que o hace las cosas o simplemente se quita y se va. Así de fácil. Hablaba don Jaime de dejar a un lado la razón y hablar del sentimiento. No puedo estar en desacuerdo con él definitivamente, porque estaría en desacuerdo con don José María Morelos y Pavón, que fue el que dijo esto precisamente en origen, en la Constitución del 50, de Apatzingán, del 14. Los sentimientos de la nación, teníamos que dejar la razón a un lado y hablar del sentimiento, lo que significa ser mexicano, lo que significa querer ser parte de este gran club, lo que significa querer ser parte de esta entidad llamada México, una entidad que Juan Pablo II llamaba la reserva espiritual del mundo, y conste que no se refería únicamente a religión, la reserva espiritual del mundo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el mexicano es muy grande, los mexicanos somos grandes, tenemos muchísimo a nuestro haber. Fíjense ustedes,
Si bien es cierto que no puedo estar en desacuerdo con el uso del sentimiento, también es cierto que como abogado me resisto un poco a dejar la razón a un lado. Y me resisto en dejar la razón a un lado porque a veces el actuar con base al sentimiento y no a la razón nos genera un problema muy serio. Y esa circunstancia es muy delicada. Problema central, causa central a atacar, justamente impunidad. Pero el problema o la circunstancia no es única, es sistémica. También tenemos un enorme problema económico en este país. Ese enorme problema económico también depende de ustedes y de mí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo le pagamos al Estado técnicamente 4 meses de nuestro salario al año en impuestos. Y cuando ese dinero se utiliza para cuestiones que no tienen nada que ver con ustedes y conmigo, nosotros no decimos nada. Lo que decía don Javier hace rato, estamos anestesiados. Cuando el presidente de la República nos dice voy a gastar 900 millones de dólares en comprarme un nuevo avión, ustedes y yo no decimos nada. Y aunque ustedes no lo crean, entre el 2010 y el 2012, en el estado de Guerrero, la población bajo la línea de bienestar, en pocas palabras, la población que apenas tiene dinero para comer, creció del 39% de la población del estado de Guerrero al 45% en 2 años. Y tenemos un presidente en el 2014 que nos dice voy a gastar 900 millones de dólares en un avión. Aunque ustedes no lo crean, 70%, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 70% de la población de Guerrero subsiste con menos de 780 pesos al mes. ¿Cuánto le ponen ustedes de gasolina a su Suburban por semana? Imagínense que la población de Guerrero en 70% subsiste con menos de 780 pesos al mes. Problema sistémico, claro, el uso del dinero público. Cuestión de recordar en Estados Unidos 2 casos muy particulares, uno de ellos que yo repito mucho en mi clase, el caso del gobernador, el ex gobernador Spiff de Nueva York. Este gobernador utiliza $5,000, 5,000 nada más, $5,000 del presupuesto público para pagar servicios de prostitución y pierde la gobernatura. Lo destituyen de la gobernatura por desfalco de $5,000 al Estado. El caso del vicegobernador de la Reserva Federal en Estados Unidos, toma el jet de la Reserva Federal en el uso de horas de vuelo de su oficina, del jet de la Reserva Federal, para ir de vacaciones a Orlando, Florida. Antes de que aterrice el avión, le avisan que está destituido del puesto, porque el uso de las horas del jet es para su trabajo en la Reserva Federal, no para sus vacaciones familiares. La pregunta es, otra vez, cuestión sistémica. ¿Qué podemos hacer para atacar estas 2 grandes causas? Impunidad y economía. Manejo del dinero público, exigirle al Estado hacer las cosas. Pero ahí es donde yo me resisto un poco, sin dejar de lado el derecho humano a rebelarme ante un mal gobierno. ¿Cómo podremos hacerlo? A través de otros medios menos violentos, como lo son precisamente las redes sociales. Ahí me uno a nuestros ponentes. Las redes sociales, bien utilizadas, le hacen ver al gobierno federal y estatal que efectivamente la gente está de acuerdo con lo que está planteando. Ustedes tienen en su mano ese derecho humano de ciudadanía, ese derecho humano de poder hacer ver al Estado que soy juez en lo que hacen ellos, y que no son ellos, sino que ellos son parte de nosotros porque son ciudadanos, cosa que se le ha olvidado a mucha gente dentro del gobierno, que se ven como élites aparte. Eso es lo que tenemos que evitar precisamente. Les agradezco muchísimo. Agradecemos a nuestros ponentes de esta sesión por sus palabras, comentarios y conclusiones. A continuación, se otorgarán los respectivos reconocimientos para nuestros invitados como ponentes de este panel de discusión, los derechos humanos y autodefensas. Así, agradecemos a todos por su compañía, concluyendo de esta manera con nuestro segundo panel de discusión de ideas en el Simposium de Derecho. Gracias.